República Dominicana, muy buenas tardes en este día que es lunes inicio de la semana laboral. Es lunes 15 de abril, mitad del cuarto mes de este año, exactamente ahora las 2:32 en este sol de la tarde. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Fafa, y amigos que nos ven y nos escuchan. Bien, bien, aquí un poco viendo la lluvia caer como Isabel en Macondo. Así es. ¿Y usted, Fafa, cómo está? Bajo el patio yo venía mirando que ayer anoche llovió mucho y entonces, a pesar del agua de ayer, parece que hoy vamos por ese mismo camino. Bueno, pues ese camino nos conduce a que el COE ya colocó al Gran Santo Domingo en alerta amarilla. Otras 15 provincias más están en verde. Agua al menudo. Así es, parece que Bueno, señores, tienen que cuidarse. Las personas que a esta hora de la tarde van a salir de sus casas, ¿no? Porque va a llover esta tarde y, por supuesto, tienen que cuidarse. El Centro de Operaciones de Emergencia dice que todas estas provincias, 15 en verde, por las condiciones meteorológicas que estarán influenciadas por una vaguada, efectivamente, Federico, que estará presente en varios niveles de la troposfera y provocará aguaceros moderados a fuertes. Eso abarcará hasta mañana. Y mañana puede que recrudezca incluso. Claro. Las proyecciones dicen que mañana lloverá incluso hasta más. Así que hay que tomar las medidas del lugar y estar sobre todo alerta a los boletines meteorológicos que el Estado pues provee a la ciudadanía. Y claro, alerta a eso y alerta también a las calles, que aquí no necesita mucha cosa para negarse, ¿no? Se llenan de agua y vuelve y nos refresca la memoria todo el tema del drenaje. Pero lo único bueno de toda esta lluvia que va a permitir que la reserva de agua que necesitamos nosotros, las presas, yo supongo que están en buen nivel, que deben estar en buen nivel y superándolo. Están en buen nivel, o sea que con eso, bueno, pues se completa y por lo menos en esa parte estaríamos cubiertos en este caso. Y cae un chin de agua ya, a lo mejor en Dajabón, al canal. Ya no riega un poquito. Así es, y además se amaina, como dice la gente, el calor, porque esta es una época, aunque no es está lloviendo, es aquí que está lloviendo. Aunque es primavera, aquí eso no importa, no llega el verano, pero tenemos calor. Ahora, cuidémonos de los cambios bruscos que se dan en la temperatura. Sí. Ustedes se han dado cuenta que hoy está un poquito más fresco. Y una pregunta, ¿usted, ¿a qué tiempo estamos de las elecciones? 35 días y nos quedan 33 días de campaña. Ay. ¿Es verdad? Porque un mes. 33 días de campaña lo que queda. Sí. Hasta el viernes, 33 días y 35 días el domingo. Entonces, ahora, ¿cómo ustedes sienten esta campaña? ¿Hay campaña? Sí, porque se siente así, tan flojo, tan frío, no como en otros tiempos, donde esa bullanguería, señores, se sentía. Todos la sentimos así. La pregunta es, o el análisis sería, ¿cuáles son las razones? Porque algunos dirán que el gobierno está comprando todo, otros dirán que no hay propuestas, otros dirán que el escenario está muy definido. Tú sabes que la idea de que están comprando todo es una superficial demostración de la oposición, porque es decir, su gente todos son vendidos, se están vendiendo, eso no es posible, hay una realidad. ¿Se están empeñando entonces, Fabio? Un predominio claro del oficialismo, porque la oposición tiene un problema que no es fácil ignorarlo. 3 candidatos, contando con que el papel de ellos es lograr una segunda vuelta y el que quede delante de los 3 entonces va a ser el candidato. Bueno, hubo mucha actividad de todas maneras a nivel de las provincias el fin de semana y ahí en una de esas vimos a Danilo Medina referir precisamente lo que usted alude, Fafa, y hablaba de que era segura la segunda vuelta y con esa segunda vuelta era improbable, según ellos, a lo que tienen derecho, que el oficialismo pueda ganar. Esa es su operación. Yo tuve... Pero él dijo eso sin reírse. Sin reírse y sin... Sí, lo dijo. ¿En serio lo dijo? Lo dijo. ¿En serio? Así lo dijo, muy serio. Yo lo vi. Dijo que él que ganaba las congresuales y que el penco ganaba. Sí, así mismo. Ahora, el problema fundamental es que yo estuve en esta semana en 2 actos. Uno, aquí en la capital, respaldando a Guillermo Moreno. Y otro, yo fui a Villamella. Y me sorprendió la dificultad de ir y transitar por Villamella. ¿Y por qué no fuiste en metro? Duré 1 hora y pico para llegar al acto donde estaban al candidato Taveras, promoviéndolo ahí el ministro de Energía y Minas. Vi mucha gente y mucho entusiasmo, pero en el fondo
yo te pregunto, ¿cuáles son los candidatos de la oposición que tienen evidente respaldo y simpatía? Eso fue ayer. Sí. O sea que entonces el ministro el ministro de Energía y Minas entonces el sábado no había leído los 2 fundazos que le envió Andy Daguarre y Jaime Arite Cuder hoy en el periódico. Muy fuerte, bastante fuerte. Bueno. Los fundazos no paran. Sí, pero lo que pasa es que lo que no debería de parar es la dinamización del sector eléctrico. Y si hay un punto vulnerable ahora en esta gestión de Luis Abinader es precisamente el sector eléctrico. Claro, ahora se le suma medio ambiente, que parece que estaba en la gatera y entonces ha salido con todos sus caballos desbocados a no hacer nada. Pero también es noticia en el día de hoy la rueda de prensa, una no sabe cómo decir, no es semanal, porque no quiere que digan que es semanal. Estamos hablando de Leonel Fernández y su actividad con la prensa en la mañana de hoy. Ahí tronó también... ¿Cómo que se llama? La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, ya. Pero bueno, yo no sé... ¿Y qué es eso? Eso es lo que no entiendo. Yo creo que deben definirlo. O es una rueda de prensa en la que se convoca a los medios, o es una tribuna para el presidente Fernández. Tiene derecho, no lo estoy criticando. Lo que pasa es que tú no sabes, porque si es una rueda de prensa, entonces la participación de todos los periodistas, de todos los medios, de todos los influencers, de todo lo que es masificar la información, tiene derecho a asistir a esa rueda de prensa. ¿Y no es así? No sé, porque si no es rueda de prensa, entonces podría ser entonces distinto y seleccionar ellos los que participarían. Pero el hecho cierto es que en esa actividad el expresidente habló de la situación que según él es extremadamente volátil respecto al tema haitiano, con un riesgo de amenaza a la seguridad interna de República Dominicana, porque no hay forma de controlar las actividades delictivas de las bandas armadas. Entre otros temas que fueron tratados, hay algunos que dicen que la rueda de prensa ecológica, por la utilización de ecológica. Aquí parece que había alguien allá a juzgar por la vestimenta. ¿A dónde? En la rueda de prensa. ¿Qué es lo que es, Graimer? Hola, Graimer, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que es por fin lo que va a hacer y que comenzó hoy Leonel Fernández? ¿Es rueda de prensa? ¿Él se va a dirigir a los medios a través de una tribuna? ¿Él va a seleccionar como siempre hacía? Lo que he leído es que es un encuentro con la prensa un día de la semana. Pues entonces eso es una rueda de prensa, ¿verdad? Porque sí, porque la rueda de prensa es cuando la batería de periodistas te preguntan. No, exacto. Sí. Una rueda de prensa es cuando todo el que difunde información de manera colectiva puede asistir, ahí no hay que invitarte. Sí. No como lo hacía el expresidente Fernández antes, que era porque no hacía rueda de prensa. Pero si no la hacía antes, ahora la hace, ahora Perdóname, no estoy criticando nada. Lo que estoy hablando... Ella está apostillando. Estoy hablando del hecho. Estoy diciendo... ¿Qué hace Abinader? Entonces, espérate, mi hijo, deja la defensiva, que no estamos hablando de informaciones. Lo que estoy diciendo es que el expresidente Leonel Fernández antes. Perdón, antes no hacía rueda de prensa, por eso hago... Tú me dejas terminar, manito, y tú dices, porque lo que quiero decir, recordar, para los que no lo recuerdan, que el expresidente Fernández no era muy dado, pero ahora está dado a las ruedas de prensa. Entonces, pero ahora está dado. Ella está haciendo el ejercicio que tú usualmente haces a veces, que dice, no, es para contextualizar al oyente. Entonces ella está contextualizando al oyente. No te pongas a la defensiva, Graimer, porque yo no tengo que ver ni con ninguno ni con otro. Tú me invocaste. Bueno, entonces, Leonel Fernández, el contacto con la prensa, eso no era parte de lo que pero no hacía. Ahora es. Entonces, si él no lo hacía y era su derecho, qué bueno, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué hacía el expresidente Fernández? El expresidente Fernández antes. Llamaba, por favor, no me incidentes, déjame terminar, pero permítemelo, aunque sea por ¿tú entiendes? Entonces, pero es ahora la actualidad. Pero perdóname, déjame terminar, por favor. Te lo ruego en nombre de yo no sé ni de qué. Amado Jesús. ¿Me entiendes? Por favor, no me incidentes porque yo no... Oye, no se puede tocar a Leonel Fernández. Pero mi amor, estoy hablando de hechos. Yo te estoy diciendo que Leonel Fernández, pero si tú estás dando una noticia de hoy. Perdón. Pero vamos a contextualizar lo de hoy, porque la gente quiere escuchar lo de hoy. No me digas que yo soy periodista y sé lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir y por eso pregunto, ¿era Leonel Fernández es una rueda de prensa o no? Y lo digo
porque no era lo usual con el presidente Fernández. El presidente convocaba a los dueños de medios, a los directores de medios, a los hacedores de opinión, ni siquiera y lo hacía en Palacio. Así era que lo hacía. Sí. Ni siquiera a los periodistas que cubrían la fuente. Si lo hace ahora, qué bueno que lo haga. Por eso he preguntado tanto que si es una rueda de prensa, que si es un encuentro con la prensa, esa es la que tengo. No personalicemos esto. Pero no es así, Gracias, yo seguimos con otras informaciones. Pero déjame decir entonces, ok. Sí, vamos a ver. Si hoy el presidente Fernández ha decidido conversar con la prensa, qué bueno, y que lo va a hacer. Qué bueno. Y que lo va a hacer una vez a la semana, yo creo que lo justo, lo correcto, es decir, bueno, vamos a ver qué salen de esos encuentros, qué sale de ahí, si la prensa, si va a estar abierto a todo el mundo, si va a ser mediante petición, y vamos a ver qué dijo hoy, porque vamos a contextualizarlo de hoy. Bueno, yo comencé diciendo lo que dijo el presidente Fernández hoy, lo que pasa es que tú no estabas aquí dentro de la cabina cuando lo dijimos, por ahí comenzamos, pero la pregunta yo la sigo haciendo, porque una cosa, para los que no saben, es ruedas de prensa donde todo el que quiera vaya y participa. Otra cosa son encuentros con directores de medios o con un grupo selectivo de periodistas o de quien quiera que esté. Eso es otra cosa diferente. Por eso manejo el background, que es tan importante. Yo creo que, mira, de las primeras debilidades que está teniendo el ejercicio del periodismo, ¿tú sabes cuál es? Que ya no se maneja el background. Ahora se le dice contexto, pero ese background necesario, y vuelvo y lo digo, y qué bueno si es una rueda de prensa, porque incluso yo puedo ir y puedo preguntarle a Fernández lo que quiera dentro del marco del respeto y la profesionalidad, porque no era lo usual en el expresidente Fernández. Tanto así, bueno, pues entonces, bueno, pero yo estoy hablando de un hecho cierto, mi querido. Entonces, es lo que estoy tratando de decir. Tú estás caracterizando un hecho. Las ruedas de prensa son encuentros sin limitación, ni sin especialidades. Pueden ir todos los periodistas que quieran. ¿Y entonces qué, ¿qué es lo que se hace en Palacio? Otra cosa, ellos hay ruedas de prensa y... En Palacio, de verdad, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo que se llega? Porque a mí nunca me llega una invitación. Estamos hablando de un caso concreto que ella está poniendo al día. Pero estamos haciendo contexto, Fafa. Sí, pero el contexto que yo pregunto, no, de verdad, en serio. Yo pregunto, ¿qué es lo que se hace en Palacio? Nunca hacía rueda de prensa en el poder, lo que ella está diciendo. Maniobraba su relación con la prensa. Sí. Ahora no maniobraba, él daba declaraciones y no admitía. No era su estilo, no era su estilo. A Leonel no le gustaba eso de ponerse a todos los periodistas, una rueda de prensa del presidente y venga todo el mundo, no solamente los que cubrían Palacio, que es lo que se estila, sino que la hacían a través de los directores de medios, así como se Balaguer lo hacía muy de él, y todo está bien, y lo hacía Balaguer en los 70 lo hacía Balaguer. Claro, y de hecho, la prensa, ¿no? es más, de hecho, lo que hace ahora el presidente Luis Abinader, de hecho, a mí no me parece ni siquiera qué es lo que debería de hacer. Por ejemplo, mi opinión personal es que si el presidente va a hablar todos los lunes a la prensa, debería de hacerla, ¿tú sabes a quién? A los que cubren Palacio, y a través de ahí que se difunda, porque ahí entonces eso, cualquiera va y dice cualquier cosa, y además tú tienes que esperar una invitación. Para mí, lo que hace el presidente Luis Abinader no es una rueda de prensa, porque cuando es una rueda de prensa va todo el mundo que tenga interés de difundir. Abierto, ¿entiendes? O sea, una cosa no quita la otra. Pero ponen un tema en específico. En la de Luis Abinader no es su tema abierto. Le dice, a los convocados se le dice, vamos a hablar hoy del sector agropecuario. Y de eso es. Pero eso es legítimo. No, está bien, porque si no se anarquizaría. Al final de cuentas. Si no hay un tema, se anarquiza. Al fin de cuentas. Entonces no es rueda de prensa. Cada gobierno tiene su librito y cada presidente tiene su forma. Sí. De hecho, al comienzo de este gobierno, muchas personas le criticaron, incluso desde el mismo gobierno, a Luis Abinader su sobreexposición. Sí. Yo me recuerdo que hubo un día cuando al principio de gobierno los funcionarios se cogieron con celebrar entre ellos acuerdos interministeriales, de que el ministerio de tal cosa con el ministerio de tal cosa van a firmar un acuerdo a la Cariátida. Hubo un día que hubo tres eventos en la Cariátida y el presidente habló 3 veces en la Cariátida. Sí. Entonces, por cierto. Pero ese es su estilo. Y ojo, cada presidente tiene su estilo. Ahí voy. Cada presidente tiene su estilo, cada presidente tiene su manual, que se acomoda a su psiquis, a su personalidad. A su Danilo era una persona que se administra. Uno pudiera pensar enigmáticamente que administraba el silencio. A lo mejor su psiquis no exponerse a la cámara porque le dan miedo escénico. Claro, quizás. Lo desencaja. Leonel administraba. O sea, eso, cada quien. Hipólito era... Hablaba por Chorrera. Ahora, lo que está diciendo Ivonne, que yo me sumo, es que bueno,
Leonel ha cambiado el librito sobre ¿eso la base. es legítimo? Y eso es legítimo. Pero y claro, qué bueno que no sí sea. criticando. Porque esos son los signos de este tiempo. Pero claro que sí. Mira, el asunto es tan tal, déjame aportarte este dato. Yo recuerdo que cuando entonces hubo el cambio de gobierno, que entró Danilo Medina, que empezó de que la visita sorpresa y la participación, la posibilidad de todo, sobre todo de los corresponsales y los periodistas que cubrían Palacio, en esas visitas sorpresas, vi en esa acción de Danilo Medina una apertura que nunca fue al estilo del expresidente Fernández. Era cerrado a la prensa, no se ponía, nadie le podía preguntar nada. Y entonces eso no era, parece que se dio cuenta que no era lo mejor y que bueno, entonces ahora yo lo que no sé si yo puedo ir, porque yo no puedo ir a la semanal de Luis Abinader, y yo te voy a decir una cosa, si a mí me invitan yo digo no. Bueno, a mí no me han invitado. Yo no voy porque eso se supone es más, yo creo que a ninguno de quien ¿A ti no te han invitado? Ni a Fafa, yo creo. No. ¿A ti no te han invitado? No, a mí nunca me ha llegado ninguna invitación. A mí tampoco, somos dos. Ahora, No, si me dicen si me dicen que el expresidente Fernández lo que va a hacer es una rueda de prensa, yo no tengo que esperar que me inviten, yo voy. Sí. Yo voy hasta hablar por donde me invitan, yo voy. Óyeme, uno tiene un compromiso con la verdad, no con la Omar gente. Liriano, Claro. César Fernández, tienen que explicar, digo, a lo mejor está explicado ahí, yo no lo he leído en el periódico, pero si no está explicado, es bueno que tú entiendes que cómo es el modelo de acceso a la participación. Yo sí vi en un tuit que publicó Ivanhoe NG Cortiña, vi, y lo digo porque en su cuenta fue que lo vi, un paneo de que en breve va a comenzar la actividad y habían muchísimas sillas y todas decían reservado prensa. pero entonces... Tenía un papel que decía reservado prensa. Uh-huh. Ahora, ¿tú sabes qué recomendación yo le haría a ese equipo de estrategia que está con el presidente Fernández? Que en lugar de los lunes lo hagan los martes, porque el presidente habla los lunes. Primero, mata cualquier tema de información, salvo que sea demasiado. Lo mata el presidente en la tarde cuando Claro. claro. Y segundo, es más fácil martes porque tú le puedes responder al presidente Abinader al otro día de lo que él dijo el Gobierno lunes. en la sombra. Exacto. O sea, eso yo se lo recomendaría así, si pueden escuchar. Pero bueno, lo que te iba a preguntar, compañeros, es que si el presidente suspendió el encuentro de los lunes con la policía, ya no está yendo, Bueno. Los últimos siempre ha enviado o a Joel o a la vice. Joel el que ha ido varias veces. Era los lunes y como que... No, siguen siendo los lunes, pero es el ministro de la presidencia el que está yendo. Ya perdió fuerza eso. Pero no, lo que pasa es que recuerda que después de esos encuentros que se habían enviado fue cuando se instauró el encuentro, la semanal. El encuentro de Luis Abinader con la prensa, en este caso, la prensa, pero era los lunes, la prensa seleccionada. ¿verdad? O Sí. el encuentro del presidente con los influencers, porque yo veo que ahí los que más tienen participación y los que más van son los influencers. Pero bueno, eso es parte de las informaciones. También es información en el día de hoy, nos las compartía Jovine, los cambios que presenta el gobierno a la ley de aviación civil. Ha habido muchos problemas ahí, señores. Se han dejado de calabrar eso. Ha habido muchos problemas y a mí me asusta mucho porque fue mucho tiempo que nosotros estuvimos en categoría 3. ¿Y cuánto nos cuesta? Fue más de 14 años y eso costó Categoría mucho. 1. Mucho. Pero éramos tres. Y sí, y a nombre de... En los gobiernos del PLD se subió a categoría 1A. Y di el nombre, José Tomás Pérez, que fue el que trabajó eso duro. No, y después realmente. el señor Herrera, el señor Herrera. Fue una política de Estado. Sí, una política de Estado. Claro. Sacarla de Norge Botello. Sí, pero también fue en el mismo gobierno del PLD donde se hizo muchas cosas también sin poder salir de esa categoría. Recuerdo que ahí, señores, se gastó mucho dinero. Mira, se destinó en algún momento el 1% de turismo, que fueron unos 25 millones. ¿Ustedes recuerdan cuando nombraron como representante de la OASI a una mujer sin ningún tipo de capacidad, que con un poco de mofa a través de los medios decían de que una peluquera, señores, que no es experta en aviación, que era hermana del director de presupuesto Luis Hernández, que fue escandaloso y que a nombre de todo eso se hizo mucha travesura. Y ahora, Ivonne, ¿cómo que está la aviación? Está mal, pero es que está mal, pero mi hermano, tenemos que hablar porque tú dices, pero y no fue Norge, no fue el gobierno de Luis Abinader la que lo sacó de la categoría 4. No, fue el de no, exacto. Sí. Entonces, en esa misma línea estoy diciendo que este gobierno la ha dejado caer. Y en esa misma línea estoy diciendo que también en ese mismo gobierno, sobre todo en el de Leonel Fernández, hubo muchos intentos y no se logró. Pero el PLD, Danilo y Leonel y Danilo llevaron a categoría 1 al sistema de aviación civil de la ¿Dónde República. estamos todavía? No, eso lo están dejando de calabrar. ¿En qué categoría estamos?
2C, tienes que bajar. No, ¿pero en qué categoría estamos hoy, ahora, 15 de abril? Sigue todavía en claro. Estamos en la categoría correcta. No nos hemos llevado a ningún lado. Lo que estoy diciendo que antes de que Norge Botello, a quien hay que atribuirle y darle sus créditos, porque fue en su gestión que nosotros pudimos pasar de esa categoría. Previamente, Graimer Méndez, el background y los archivos están ahí. Hubo mucho traspié y mucha corrupción también a nombre de sacar al país de eso, que era un peligro, porque el peligro rondaba. Por suerte ahora no hay corrupción y el contrato Aerodón está muy bien y se despedaza la pista de la autopista Las Américas del aeropuerto. Pero si alguien ha cuestionado y criticado el contrato Aerodón con muchos detalles, he sido yo. Es mal, es que no está justificándose una cosa con la otra, es que lo que estamos viendo es el contexto de la información. Yo veo muy pendiente tú, coges para atrás y no coges para adelante. No, yo cojo para adelante y cojo para atrás. Yo partí de adelante. Entonces deja de estar a la defensiva. Pero somos análisis. Defensivo y lo tuyo es análisis. Entonces, no lo personalices. Pero que no es personalizado, dando contexto. Por suerte. No, por suerte no. No, por suerte no, porque aquí hay una hiperintolerancia de la opinión contraria. No, para nada. Y a la nada. lactosa también hay intolerancia. ¿Cómo es la cosa? Y a la lactosa Claro también. que sí. Sí, no. Entonces, eso, estamos hablando de eso. Al final del día, eso nos costó mucho trabajo. Eso fue muy terrible porque nosotros no podíamos sobrevolar los espacios norteamericanos. Pero el PLD lo logró hacer. Pero en el PLD también se robaron muchísimos cuartos, mi hermano, para poder sacarlo de la categoría. Lo que estoy diciendo, una cosa y la otra. Claro. Porque esa es la verdad. O tú no te acuerdas cuando Leonel Fernández nombró a Jesucita Hernández, que era hermana del de presupuesto, y que fueron 25 millones, y lo trabajé yo en Rumbo y está documentado. No quiero entrar en detalle. Lo que estoy diciendo es que el esfuerzo al final no se puede dejar caer. Y estoy diciendo que se logró en la administración de Norge, pero ven acá. Pero hay que decir las cosas, ¿no? Pero la realidad es que los esfuerzos se tienen que mantener porque es mediante el trabajo cotidiano, sostenido y permanente que podemos garantizar que el país esté en una categoría como esta, que redunda positivamente o negativamente al turismo en función de donde estemos. Claro. Entonces no podemos festinar ni podemos tampoco no dejar de exigirle a las autoridades ni a los prestadores de servicios aéreos, porque lo que dice Graimer del aeropuerto, bueno, el pedazo de Tarbia está ahí en el suelo. ¿Y lo que pasó ahí, señor? Claro. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con los cables? Que los recomendamos el otro día. ¿Cómo se llamaba? Chimicuí. No, eso fue Chimicuí que lo hizo. Ajá, y Chimicuí, y el asunto se quedó... Chimicuí se robó el alambre y se quedó ahí. Que como quiera es grave, porque el hecho de que, como quisieron decir, fue un simple delincuentico común, el que tuvo acceso a esa área tan restringida y de seguridad, también eso implicaba mucha gravedad y había que establecer responsabilidades. Entonces... es así. Va mal la aviación civil en este momento, va muy mal. Están dejando caer todo lo que se logró en esa materia. Esa es la verdad de hoy. Y es una pena porque el país viene creciendo turísticamente y eso afecta a la imagen turística del país. Ya nos metimos en los 10 millones de turistas en este país con una excelente gestión del actual gobierno y de David Collado, como un impulso de continuidad de Estado. Yo le decía a la Jara el otro día, Ivonne, que aquí hay varias áreas en las que este gobierno ha tenido continuidad de Estado y le mencioné varias. Le dije, mira, ha habido continuidad de Estado de este gobierno, lo cual yo califico de positivo. En el tema de los teleféricos, continuó la política de Estado. En el tema del metro, continuó la política de Estado. La terminación de los hospitales dio continuidad al tema del Estado. Y así, la terminación de otras cosas. Entonces, yo soy un tipo que reconoce. Ahora, en materia de aviación civil, se está descalabrando este país y vamos a perder turísticamente. Bueno, señores, hay tensión en el sector de Santiago por amenaza de expulsar haitianos. Información también del día. Deben ustedes saber también que el 23.6% del gasto del gobierno se destina al pago de la nómina pública. A febrero del 2024, el sector público experimentó una reducción de 0.9% en empleos. Y a pesar de esa disminución, la nómina de empleados sigue representando el mayor gasto del gobierno, alcanzado en 23.6% del total. El MINER, que afirma los docentes reciben 120 mil millones. Ustedes están viendo que los maestros quieren 20% de aumento otra vez. ¿Ustedes han visto eso? Es correcto. Yo creo que son los servidores públicos que mejor... pero yo le pudiera dar el 500% si ellos quieren, pero caramba, señores, vamos a referirlo un poquito al rendimiento también de la calidad de la educación dominicana. Claro, y me parece que no está muy bien
y entonces, por lo tanto, no creo que los maestros, en función de los resultados, estén haciendo muy bien su trabajo. Pero sin ofensa. Es responsable el Estado, no de este gobierno. Oye, pero consecutivamente. Oye, mi opinión, el país tiene grandes desafíos. Yo creo que es verdad que hay que, por todas las áreas, pensar cómo rehacer las cosas para conectarla con las demandas crecientes de la actualidad. En la educación es que está el mayor desafío, igual que en la salud, de este momento. Los maestros nuestros formados en el pasado son un instrumento limitado para formar a los alumnos dentro de la atmósfera creciente de cambio y de evolución. Yo creo que la primera demanda que hay en educación es adaptar a los maestros. Es una ofensiva para ponerlo al día, pero ellos están solo metidos en el problema sindical. Salarial. De reclamar lo suyo. Y yo les digo, la educación dominicana está retrasada y tienen que hacer un esfuerzo por adecuarse, porque la base fundamental de una población de hoy es conectarse con la dinámica de la actualidad. Bien. Y la educación nuestra es un obstáculo. Así es. Por tanto, no solamente debe reducirse un gremio tan importante como la Asociación Dominicana de Profesores, pienso yo, a una mera lucha nada más por aumento salarial que, si bien es cierto, deberían de ganar mucho más, así es, pero eso debería de estar en relación precisamente con su rendimiento, y no solo eso, sino con su preocupación y sus aportes en sentido general al tema de la educación, porque no solamente es un asunto para impulsar y para pedir aumento salarial. Pero bueno, ahí está. Magín Díaz habló hoy y habló sobre la reforma fiscal. Dice él que podría ser injusta, que eliminar leyes de incentivos, combatir la evasión, el fraude, además de tomar medidas contra la informalidad, que eso no será suficiente para que haya una mayor recaudación en el corto plazo. Yo lo que digo es que, si a juzgar por lo dicho por el Banco Mundial, por muchos funcionarios del sector económico aquí, yo la verdad pensaba que ya aquí no se iba a hablar siquiera de reforma fiscal. Pero bueno, vamos a ver ese tema, lo podemos colectivizar un poquito más adelante. Ahora tenemos que ir un momentito con Alejandro. También venimos con los oyentes. Tenemos muchas cosas hoy en esta tarde lluviosa de lunes, inicio de semana, 15 de abril, Alejandro. Lea, hola.